Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y hoy vamos a hacer algo muy bonito. Hemos regresado al puerto de Seward porque vamos a salir a navegar. Como les contábamos antes, Seward, esta ciudad, es la puerta de entrada a los fiordos de Kenai. Así que ya tenemos todo listo para ir a embarcarnos. Yo cuando entramos a Alaska había 2 o 3 cosas que soñaba hacer o que decía esto me encantaría aunque es complicado, y esta era una de esas cosas, poder ir a navegar un poco por los fiordos, adentrarnos, ver fauna marina. Era una de esas cosas que creo que estaba bueno para hacer en Alaska, así que estoy muy emocionado por arrancar. Yo también, así que vamos a buscar la mochi. Sí, me parece bien. Son las 8:30 de la mañana. A Blanquita la vamos a dejar en el puerto, que hay un estacionamiento que sale $10 el día. Vamos a hacer el recorrido con esta empresa, Major Marine Tours. Depende de la época, hay distintas opciones de crucero. Nosotros vamos a hacer este de 7 horas y media, o sea, todo el día. Y el recorrido es desde Seward, sale todo por acá y visita 2 glaciares, que creo que son estos 2. Y después da una vuelta por los fiordos antes de regresar. Así que bueno, vamos a arrancar el recorrido. Antes de arrancar hay una sección de recuerditos. Ya hicimos el check-in. Lo que me gusta es que ahora cambiamos los peluches de osos, alces, ciervos por focas. Hay pulpos, orcas, ballenas. Ay, no, yo amo el puffin. Muy hermoso. Ay, mira este. Esta es la nutria, ¿no? Sí. Ahí está panza para arriba con una estrellita. También te venden para la excursión los binoculares, para si querés ver animales que están lejos. Hasta la señal de prohibido fumar tiene onda acá. Acá tenemos la marina de Seward. Y ese de ahí, el Spirit of Adventure, es el que nos va a llevar a hacer el paseo por los fiordos, amor. Somos pocos hoy, me parece. Sí. Hi. Hi, how are you? Fine. Two of you, where are you two visiting from? Argentina. Super. ¿Qué parte de Argentina? ¿De la capital? Cerca de la capital. Buenos Aires, sí. ¿De Buenos Aires? Sí. Viví en Buenos Aires. Ah. ¿Sí? 4 meses allá. Wow. Como estudiante. ¿Sí? Sí. Mirá. Sí, en La Valle, la Universidad Argentina de la Ah. Empresa. Sí. 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 Hace Wow. muchos años. Qué bueno. Muy lejos. Bienvenidos. Gracias. Qué loco, ¿no, Belu? Mirá dónde vamos a encontrar a alguien que estudió en Argentina. Bueno, al menos el capitán nos va a poder hablar en español si pasa algo. Hi. 16 upstairs. Okay, thank Hi. you. Ah, es grande el barco. Mirá, Ah, mirá, te prestan los... los binoculares por si querés ver algo. Mirá, me llevaron una guía. Mira, acá tenés también para los chicos, para que pinten. Mira, lo voy a mostrar porque es muy lindo esto. Ay, Puedes mira, ir marcando, para que se entretengan. claro, los animales que vas viendo, la historia, crucigrama, de todo ahí. Cuando entras te asignan un asiento aleatorio, ahora nos tocó adentro, por ejemplo, pero una vez que empieza a moverse el barco podés salir y bueno, ir a grabar afuera, a ver los animales y demás. Claro, no es que vos elegís dónde sentarte, sino que ellos ya tienen como organizados todos los grupos. Así que a nosotros nos tocó en el segundo piso, por suerte en una mesa que tiene ventana. Sí, y creo que va a salir puntual, porque son 9:25 y ya casi no hay más gente afuera. Sí, muy organizado. Y salimos nomás, mi amor. ¿Estás emocionada? Sí, ya arrancó. Así que, nada, siguen con los anuncios de las cosas que hay, de cómo hacer, de cuáles son las reglas a seguir. Así que ya estamos dejando Seward. Recién vimos un águila acá, ya no venimos afuera, como verán, a ver animales. Y ahí hay una nutria, Sea Otter le dicen acá. Nutria de mar vendría a ser. Sí, está ahí flotando. Allá, ¿ven? Ay, saca la cabecita. Está como panza para arriba, parece. Miren, ahí con un poquito más de zoom.
Ahí se empezó a ver un glaciar arriba de la montaña. Miren si le empezamos a hacer zoom como se ve. Como un glaciar colgante. El Parque Nacional Fiordos de Kenai protege más de 2.700 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje en la costa sur de Alaska. Esto incluye el impresionante campo de hielo Harding, más de 40 glaciares y numerosos fiordos que le dan nombre al parque. Miren lo que son los paisajes en la navegación. Vas pasando un montón de formaciones así. Wow. Hay muchísimo verde, obviamente. Miren lo que es esto. Nos vinimos ahora a la planta baja del crucero para agarrar un poquito de café caliente porque afuera con el viento está fresquito. Hace mucho frío, creo que tenemos que haber traído gorrito y una campera más, de hecho. Lo más lindo fue que hoy cuando nos levantábamos, nos cambiamos todo, Marto se había puesto bermudas y cuando yo me puse este busito, este pullover que es de lana, me dice, ¿no vas muy abrigada? Contexto, ayer estuvimos en remera y bermuda porque hacía un calor bárbaro, pero bueno, acá navegando y con el viento de frente hace mucho frío. Nos trajimos al menos estas camperitas que son para la lluvia y bueno, afuera estamos bien porque son rompeviento, pero quería contarles que acá también se puede comprar comida. Miren, un pancho, por ejemplo, sale $6, te venden las tacitas de fideos de sopita por 4. Sí, hay un par de opciones. Y lo que nosotros vamos a buscar es café que hay allá atrás, ¿no? Sí, te dan café, agua y té de cortesía. Hay agua caliente también, así que como nos trajimos yerba y todo, ahora vamos a ir a buscar para hacernos unos mates. Pero qué rico un café calentito con el frío que hace afuera. Yo me agarré un tecito, así que ahora lo voy a preparar. Mira, y hay leche también. ¿Encontraste leche? Sí. Lo bueno es eso, que haya agua caliente porque nos trajimos el termo con agua caliente, pero podemos reponer y tomando mate mientras vamos disfrutando de los paisajes, que son increíbles como habrán visto. Se ven las montañas cubiertas de verde, glaciares, vimos ya varias nutrias. O sea, vos te estás haciendo el café con estas vistas ahora. Claro. Es más tarde en hacer el café porque me quedo mirando para afuera. Miren, ahí estamos viendo el Bear Glacier. Es ese que se ve atrás. Creo que es el más grande del parque Kenai Fjords. Este glaciar es un glaciar de valle que baja desde el campo de hielo Harding hasta un lago en su base. Tiene casi 20 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho. El capitán acaba de anunciar que hay orcas cerca, así que salimos volando a ver si las vemos. Ojalá. Nunca vimos orcas. No, sería la primera vez, así que... ¡Wow! Dos, miren. Oh, it was close. That's awesome. ¡Qué hermosa! No. Tuvimos mucha suerte, Belu. Ay, sí. Creo que ya no era temporada encima. O No. está medio ahí al terminar. Y las tenemos al lado. Son dos. Cameras went off. Qué belleza. Qué abundante es la naturaleza en Alaska. ¡Wow! Qué lindo que tu primer encuentro con una orca sea así especial. Creo que hay varios tipos de orca que viven acá. Hay residentes y hay otras que viajan, que son temporarias, digamos. Acá hay varias y del otro lado hay más, pero están mucho más adelante, así que es más difícil verlas. El capitán dijo que cree que estas son machos y las del otro lado son las hembras. Y que son de las permanentes, ¿no? Sí, son las que viven acá.
Es muy épico esto porque hay por todos lados orcas. En todos los lados del barco hay. Miren, ahí hay dos adelante del glaciar que les mostramos antes, del Bear Glacier. Ahí las ven. Y Velo creo que está del otro lado sacándole a otras. Wow, adelante de un glaciar. No lo puedo creer. Miren para acá, parece ahora. Si quieren ver las fotos que está sacando Velo, acuérdense que tienen que suscribirse al newsletter y se las mandamos porque, nada, es increíble esto. Mirá, se giró. Wow. Por allá hay más orcas. Wow. Sin palabras. Miren el paisaje además. ¿Qué pasó, Velo? ¿Te mareaste? Cuando queda quieto se mueve mucho así para los costados, así que me senté acá un ratito en la reposera a tomar el sol. No esperaba ver orcas, ya superó todas mis expectativas. Otra cosa que charlamos hoy a la mañana con Martu, porque vimos la empresa con la que estamos haciendo el tour, tiene un tour que decía que de las orcas, pero era hasta junio. Mayo y junio. Y dijimos, uy, ya no debe ser época de avistamiento de orcas. Y se nos dio, mi amor, qué emoción. Primera vez en Argentina las estuvimos buscando, fuimos a todos los puntos. No se nos daba, no aparecían, así que tuvimos que esperar a cruzar toda América para poder verlas. Miren, todos esos que se ven ahí son los frailecillos o puffins. Miren, ese que va volando ahí también es un frailecillo. No sé cuánto se llega a ver, pero bueno, va justo planeando sobre el agua. Parece que por allá adelante se ve un animal respirar. No sé si son ballenas u orcas. Ahora que bajamos la velocidad se viene un montón de estos frailecillos. Pero un montón. Los que van volando, los que están quietos. Todos son frailecillos. ¿Ven que tienen la carita blanca? Y el pico bien naranja. ¡Wow! Son un montón. That's what we were hoping to see. That is a feeding behavior. Coming very close. Estamos muy cerca. Miren arriba todas las gaviotas. Cómo se escucha la respiración además. Increíble. Is a hydrophone. Sometimes this is a very quiet situation. Esto es majestuoso, la verdad. Miren, no estamos en silencio escuchando las respiraciones de las ballenas. Wow. Habíamos visto ballenas, pero nunca tanta cantidad juntas. Ahí el capitán se está tratando de acercar un poco. En la bahía de Kenai, las ballenas jorobadas residentes muestran un espectáculo único en el mundo, la alimentación en red de burbujas. En grupos coordinados, rodean a los bancos de peces mientras liberan burbujas que forman una especie de red invisible. Los peces quedan atrapados y de manera sincronizada las ballenas ascienden para alimentarse. Este comportamiento requiere precisión y cooperación. Solo se ha observado en pocos lugares del planeta y verlo en acción es una muestra de la inteligencia y la organización de estas gigantes del océano en un escenario natural impresionante. Seguimos mirando las ballenas. Qué espectáculo que nos está regalando Alaska. Acá está llena de frailecillos, gaviotas.
Wow. Nunca las había visto tan de cerca. Wow. Qué animal majestuoso. Creo que estamos teniendo mucha suerte, pero este tour posta que es muy imperdible. Es muy majestuosa la naturaleza en Alaska, muy abundante, muy salvaje, muy increíble. Belu, que entiende un poquito más de inglés, ¿qué tenés para aportar de lo que dijo el capitán? Que eran ballenas jorobadas y lo que dijo es que este comportamiento así de juntarse todas y salir a la vez no es tan común. De hecho, creo que son solo tres grupos de ballenas que tienen registrados que hagan ese comportamiento para comer, que no es lo habitual. Y pudimos presenciar uno. Sí, además se quedaron un montón de tiempo, iban cambiando de lugares, pero lo bueno es que las gaviotas las delataban porque iban todas las gaviotas al lugar y ahí después salían las ballenas. Dijo el capitán que se podría quedar toda la tarde viendo las ballenas, pero bueno, tenemos que ir a ver glaciares también. Hay que seguir con el recorrido. Y además de ver mucha fauna marina, también tenemos incluido el almuerzo. Sí, así que ya estamos haciendo la fila porque te lo dan por tu número de mesa, como ellos te ubican en una mesa con un número, ya está todo armado, así que hay que hacer la fila y cuando te toca tu número te llevas las cositas para comer. Thank you. Acá tenemos un pavo, un beef. No me digas, pava. No, pavo vamos a comer. Llegaron los vasos sin que se caiga nada. Eso sí que es equilibrio, mi amor. Eso es un logro. Con lo que se movía el barco para subir. No sé cómo voy a hacer para comer. Qué lindo comer con esta vista. Escuchame, mira. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Nada. Nos dieron unas papitas de Alaska Chips Company, una barrita de cereal, está acá, de chocolate. Y acá tenemos como una hamburguesa. Un sándwich. Sí. Mira qué buena pinta. Buen provecho. Terminamos de comer y nos vinimos adelante de todo en el barco para poder ver un glaciar. No saben el viento fuerte que hay acá, pero la vista vale la pena. Ahí arriba se ven unos glaciares, pero el que nosotros venimos a ver no es este, sino que es este de acá, que termina en el agua. ¡Wow! Es posta que impresionante. No sé si se dimensiona la altura que tiene, pero son muchos metros de alto. Dicen que acá se pueden ver hasta desprendimientos, así que veremos si vemos alguno. Es un glaciar de marea, como se los conoce. Miren lo que es, una inmensidad de hielo. ¡Wow! ¡Qué zarpado! ¡Qué frío, Belu! Pero de verdad que tener un glaciar, así como lo estamos teniendo ahora, es impactante. Miren, ahí se ve que hubo un desmoronamiento grande, por ahí se ven cuevas. Y es enorme, enorme. Creo que ahí se empieza a dimensionar lo alto que es. No, mirá la cascada de ese glaciar. Tremenda, ¿eh? Esa que cae por ahí. Wow. Y arriba, miren, no, es una locura. A ver si vemos algún desmoronamiento en este. Recién cayó un pedazo de allá, pero no lo llegamos a grabar. Miren, ahí hay un témpano bien chiquito flotando. Qué impactante que es la naturaleza, ¿eh? Qué cosa que para mí no es lo más increíble que se puede ver.
Nos dijeron recién también que este glaciar retrocedió como desde allá arriba hasta allá en solo 2 años. O sea, 1 milla. 1,5 kilómetros en 2 años. A ver si nos podemos acercar un poquito a esa nutria. No sé cuánto se llega a ver, pero ahí se le ve la carita. Me encanta que vaya así panza para arriba. Sí, muy tranquila. Por ahí hay una re cueva. Estamos muy cerca además del glaciar con el barco. Cada vez que te acercás es como que te das cuenta lo imponente que es el glaciar. Ahora el capitán nos está llevando a la bahía Ayalik para ver el glaciar Ayalik, que es el más grande de esta bahía. El Parque Nacional de los Fiordos de Kenai se creó en 1980 justamente para poder preservar los paisajes de esta zona de Alaska y la vida marina que se encuentra acá. Como habrán visto, ya vimos ballenas, frailecillos, gaviotas, nutrias, águila calva. No, y hay muchísimo más. En un momento el capitán dijo, me parece que hay un oso en la costa, pero no vimos nada. Y sí, hay mucho más, se pueden ver lobos marinos, se pueden ver focas. Imagino la cantidad de peces y vida que hay debajo del mar que uno no ve porque no sale a la superficie. Así que bueno, se crea este parque nacional para preservar toda esta zona, que tiene aproximadamente unos 40 glaciares. Tiene el campo de hielo Harding, que es uno de los 4 campos de hielos de Estados Unidos, que tiene 1100 kilómetros de extensión, y de él se desprenden los glaciares que vemos, que son glaciares de marea que llegan hasta el agua. Miren, ahí salimos del barco y ya tenemos un montón de témpanos chiquitos, y por ahí atrás está el glaciar Ayalik que estamos yendo a ver. Es una locura. No son tan grandes, pero sí hay unos buenos témpanos en el agua. ¡Wow! Miren lo que es eso. Ahí ya nos estamos acercando al frente del glaciar. Es igual que el otro, muy alto, pero este se lo ve más como desciende por la montaña. Hay algunos que están haciendo kayak ahí abajo del glaciar. Es tan imponente el glaciar que ni siquiera se llegan a ver. Están como ahí. Posta, es muy alto el glaciar este. No sé cuántos metros tendrá de altura, pero es altísimo. No, es muy, muy imponente. ¿Tiene frío? Este, como les decía Belo, es el glaciar más grande de esta bahía, de la bahía de Ayalik. Ahí están los que están haciendo kayak. Dicen que hay muchos desprendimientos en este glaciar entre mayo y junio. Estamos casi en agosto. No quiere decir que no se puedan ver ahora, pero que es más habitual verlos en la época del deshielo, ¿no? Que es después del invierno. Miren, ahí arriba se ven manchas marrones. Son focas arriba de los témpanos. ¿Ven todas esas manchitas? Están durmiendo. Están durmiendo. Arriba del hielo. Miren ahí. Están muy lejos, por eso se ven así, pero ahí... Además llega a haber un desprendimiento, las despierta a todas, vuelan de ahí. Ay, miren cómo se mueven. Qué lindas. Estamos al lado del glaciar. Y miren, ven que hay un montón ahí. Miren dónde están, abajo de la pared directamente, al lado. Miren abajo nuestro, todo el hielo, y se escucha cómo va golpeando con el barco. Es muy, muy impresionante, muy magnífico. Posta, ¿no? Qué experiencia de otro planeta, la verdad. El planeta Alaska.
Es muy loco porque se siente como el barco va golpeando los témpanos. Miren, ahí estamos entrando con el barco como el campo de témpanos. Y acá están las focas al lado. Qué locura cómo pueden estar tan tranquilas al lado de un glaciar, ¿no? Ahí cayó un pedazo, miren. ¡Wow! Lo que tiene es que cuando escuchás el ruido ya cayó. Es un segundo. Bueno, se empezó a caer el glaciar. Ya les hemos dicho que esto es muy, muy majestuoso y es imposible no hacer la comparación con nuestra Patagonia, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos lugares muy parecidos en el Calafate. Me hace acordar a la navegación de los témpanos que hicimos. Son paisajes preciosos, preciosos. Somos muy afortunados de poder estar acá. De estar acá en Alaska y de tener esos paisajes también en Argentina. No puedo creer dónde estamos. Mirá, Belu, vamos derecho contra los hielos. ¿A dónde vamos? Derecho contra los témpanos vamos. Ay. Mirá como si hizo igual una línea de témpanos. De un lado no hay nada y del otro están todos. Sí, y vos viste además como por allá corre el agua y por acá está totalmente calma donde están los témpanos. Los mismos témpanos la deben frenar, imagino. Creo que vamos a ir ahora por este lado del glaciar. Bueno, se empezó a sentir, ¿eh? ¡Apa, apa! Lo que está bueno de esta navegación es que te acercan de verdad al glaciar, ¿eh? Estamos al lado. Ahí enganchamos uno. Ahí cayó un pedazo de hielo. Y ahora desde acá al lado se siente mucho más. Oh, look at that big one. Mirá, a ver. Oh, you got it. ¡Wow! Right, I think most of you heard or saw that free fall. That was wonderful. That's called ¡Qué capping, of course. hermosura! ¡Qué majestuoso! Está cayendo de este lado ahora. ¿Dónde? Hace mucho ruido, a veces es más ruido de lo que uno ve. Ahí va, Mar. Oh, look at it. ¡Oh! Ese pedazo era enorme. ¿Querías ver caer? Ahí lo tenés, Marco. ¿Viste? Te dije, quiero ver un buen desprendimiento. No, mirá la ola que hizo. Bueno, nos estamos yendo. Massive ice that just tumbled in there around 11 o'clock. Position has created a pretty big wave. And most of the energy of that wave will get Mirá la ola, mirá la ola. Uy, qué más grande, ver la ola. Mirá la ola. Es que fue un pedazo enorme. Ay, Mar, Titanic 2025 va a ser esto No. si seguimos así. Fue muy grande ese pedazo de hielo. Make sure you have a free hand for the boats. Estaba con zoom igual la imagen. Pero mirá ahí cómo viene la ola y mirá acá la calma que tiene el agua. Miren, por ahí va toda la ola. ¡Wow! Todo eso fue por el pedazo enorme de hielo que cayó recién. Mirá, ahí va más, ahí va más. Ahí está cayendo más. Yo me podría quedar todo el día acá, ¿eh? Ay, ¡Opa! no. ¿Se sintió? Ahí va otro pedazo más. No. No sé si se escucha el sonido, pero en persona es una locura. Mirá ahora cómo subimos y bajamos. Ay, no, que vienen así las... No, es tremendo cómo se mueve ahora. Vienen como todas las ondas, así. ¿Sí? Encima nos pegan los hielos por abajo. ¿Dónde, Mar? Está cayendo, ¿no lo ves? No. Como que cae hielo por todos lados. Y eso que no es la época. Mirá todo lo que va a caer ahí.
Además el color azul que tiene el hielo. Y por allá otro. Uy, mira, 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 mira. No. Trato de no hablar para que se aprecien los sonidos de la naturaleza acá. Otro más. Miren ese. Wow. Bueno, Martu, tuviste todo lo que querías al final. No, increíble. Mucho más de lo que esperaba. O sea, yo me podría quedar todo el día acá, obviamente, ¿no? Yo me quedaría mirando cómo caen pedazos de glaciar. Recién veíamos una foca nadar. No, es majestuoso. Estoy muy agradecido a la vida por haber podido llegar hasta acá, por estar viviendo esta experiencia de otro planeta. Y nada, estoy agradecido, nada más. Mirá las foquitas, Vero. Mirá, 2 foquitas ahí. O 2 nutrias son, no son foquitas. Son nutrias. Y antes de irme a tomar un cafecito calentito con Belu, les quería mostrar ese otro glaciar que está en esta misma bahía. El que visitamos recién es el de allá atrás y este es otro que está de costado. Como verán, la abundancia de glaciares acá es total. Ahí se empezó a ver un poquito más, miren. Tiene toda una lengua glaciar abajo, baja desde la parte de arriba de la montaña. Son prácticamente montañas de hielo, así que bueno, me voy a tomar un cafecito calentito adentro. Ahí estamos viendo algunos frailecillos, la mayoría se fueron, pero al menos estamos buscando a ver si vemos alguno más de cerca. Recién salimos porque supuestamente en esta isla se puede ver algunos animales. Es la No Name Island, no se la jugaron mucho con el nombre. Y acá, bueno, se pueden ver leones marinos, supuestamente algunos frailecillos. Acá tenemos, miren. Ahí tenemos frailecillos, miren. Vimos recién también una ballena. A ver si vemos algo más. Muchas aves ahí arriba. Miren, ahí tenemos a los lobos. Y sobre esta otra roca creo que están los cormoranes. Uy, se fueron al agua, pobre. No niego ni afirmo que me dormí una siesta hasta que al de al lado se le cayó la botella de acero al piso y me desperté con un susto. Pero no fui yo. No, Otro lado. No, el que estaba de este lado. Bueno, nos trajeron brownie ahora. Estamos ya de regreso hacia el puerto, así que vamos a comer un browniecito. Al final no nos tomamos el mate, Martú. No. Pasa que nos quedamos dormidos. Quedamos dormidos en el piso de abajo encima, no solo estamos arriba. Me comí el chocolate que tenía arriba, pues tiene trozos de chocolate. Espectacular. Ya bajamos del tour. Les quería mostrar este mural. En el video anterior también se los mostramos. Pero bueno, ahora sabemos que son 2 tipos de frailecillos distintos. Uno es el Hornet y el otro es el Taft. No se los pudimos mostrar tan lindos como en ese mural, pero bueno, son bastante esquivos. Además, en persona son chiquititos, no es que son muy grandes que vos decís, como una águila calva que la ves bien.
Estos deben ser como así, estaban allá abajo y todo en el agua, así que No, y te acercabas y se metían abajo del agua. Sí. Y si no, salían volando. pueden nadar y pueden volar. Así que sí, son difíciles de capturar en fotos. Pero bueno, la verdad que la excursión estuvo bárbara. La hemos pasado muy, muy bien. Y cumplimos un sueño viajero que era poder ir a navegar a los fiordos de Kenai. A mí me encantó. Vimos un montón de fauna, navegamos, vimos un montón de tipos de glaciares diferentes. Fue bárbaro. Superó todas mis expectativas, porque con la fauna lo que pasa es que no es seguro. Si bien uno sale con la intención de ver ballenas, de ver orcas, y está la posibilidad, porque están en esta zona, uno cuando sale no sabe si van a estar justo en el momento que uno pasa por ahí, saltando, nadando. Sí, a veces que se acerquen, que no se acerquen. Así que nada, la verdad que me encantó la experiencia. Estamos muy agradecidos, como ya les dije antes, con ustedes por habernos acompañado. Si están pensando en venir a Alaska y quieren hacer este tour, les vamos a dejar los datos en la descripción de Major Marine Tours. Nuestra experiencia, la verdad que fue excelente, nos encantó. Y además tiene diferentes tours más largos, más cortos, según el tiempo que uno quiera estar acá y lo que tenga planeado hacer. Y según la época del año también. Y bueno, vamos a cerrar este video tomando unos matecitos, ¿no? Bueno, los tomamos al final en el crucero, entre que comimos el sándwich, comimos el brownie, salimos a mirar a todos los animales y alguna que otra siesta que nos dormimos. Se nos pasó. Sí, nos llegamos a tomar el mate. Así que bueno, amigos, les agradecemos por haber estado del otro lado y por habernos acompañado en este capítulo tan especial en esta aventura por Alaska. Esperamos que a ustedes también les haya gustado y si fue así se pueden suscribir al canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Y bueno, será hasta el próximo capítulo de Caminando al Mundo. Que también vamos a hacer algo épico, me parece. Ah, pero no les vamos a adelantar nada. No, van a tener que esperar el próximo video. Así que nos vemos, amigos.